Este es mi equipo en DPR Barcelona, en Sofía de Vargas, César Reyes. Con ellos pensamos los libros que publicamos, que son también el producto no solo de ellos y míos, sino que de muchas otras personas, ¿no? Los diseñadores, autores, contributors, graphic designers. Y lo mismo pasa por ahí está Keller seguramente en esa foto. Lo mismo pasa cuando comisariamos algún evento o alguna exposición. Siempre es producto de muchas mentes y creo que eso es algo que vale la pena remarcar, sobre todo si estamos hablando en un bloque aquí de teoría. No importa si es de clima o de social struggles o de lo que sea, pero es muy importante. Y la otra mitad de mi tiempo, como explicó Íñigo, la paso trabajando en la Cátedra de Arquitectura y Cuidados en la ETH en Suiza, en Zúrich. Es una cátedra que comenzó hace 2 años, la dirige Ana Pujané, y aunque sabemos que el tema de los cuidados está muy gastado, se ha convertido como una palabra que se usa para todo. En inglés le llamamos care washing, pero bueno, nosotros intentamos tener un acercamiento lo más significativo posible, y el equipo con el que estoy trabajando son Ana Pujané, Daphne Redzepi, Lisa Mailar, Paul Esteve Castelló y He Xin. Y eso, las conversaciones son maravillosas y estamos intentando darle una vuelta de tuerca al concepto de los cuidados. No sé si lo estamos logrando, pero lo estamos intentando con todas nuestras ganas. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, ahora vamos a adentrarnos a ver qué les vengo a contar. En este mundo tan conflictivo que Keller nos estaba describiendo tan bien, parece que la urgencia por montar revoluciones la llevamos muy dentro, ¿no? Como que cada día pasa algo que nos provoca una reacción. Y a mí me parece muy interesante la cita de Mirle Lademan Ukeles, que en 1969 se preguntaba, están bien las revoluciones, pero ¿quién va a limpiar la ciudad después de que ocurra la revolución, no? Entonces, cuando estaba pensando en cómo darle forma a esta conferencia de una forma sencilla, ya que el tema de los cuidados es tan amplio y el tema de la salud medioambiental es tan amplia, me encontré con esta cita de Joan Tronto, que creo que pone el énfasis muy claro en el tema de las escalas, y eso me facilitó mucho todo, porque les voy a contar algunos proyectos que en diferentes escalas están tratando el tema de los cuidados y por tanto de la justicia social y por tanto de la justicia medioambiental, ¿no? Así que vamos a empezar con el tema con la escala del cuerpo. No suena el audio. Está aquí, bueno, lo probamos, ¿sí? Me lo marcaba en azul, por eso pensé que estaba bien pillado. En teoría sí. Sí. No, así no, espera, aquí. En teoría sí. Bueno, es un soundtrack nada más para darle fondo a la... No, no suena. Bueno, la escala primera que vamos a hablar es el cuerpo, porque claro, hay escalas aún más pequeñas, evidentemente, las células, las bacterias, pero tenemos poco tiempo aquí. Así que para enfocarnos en el tema del cuerpo, les quiero contar un proyecto que estamos haciendo en la universidad, en la ETH, que se llama Building Pleasures. Nos hemos dado cuenta que a la franja demográfica de las personas de edad mayor se les presta poca atención. Estamos viviendo en un continente y en un mundo cada vez con una población envejeciendo mucho más rápido, porque tenemos más acceso a seguridad social, avances en la medicina, pero hay una carencia en ese aspecto cuando hablamos desde la arquitectura, de qué podemos hacer por estas personas. En esta sociedad que aquí se ve claramente cómo está creciendo el número de personas mayores, se toma muy poco en cuenta su capacidad sensorial, sensual y su
derecho al placer. Cuando hablamos de arquitectura y la demografía de estas personas, siempre se piensa en residencias o incluso en el derecho al habitaje, a la vivienda, lo siento con la mezcla de idiomas, que está muy bien, claro, es un derecho y lo necesitamos, pero se toma poco en cuenta y pensamos muy poco en esto que les decía, en que no porque uno tenga más de 65 años deja de sentir placer o necesidad o incluso la sexualidad que todas las personas tenemos, ¿no? Entonces hemos puesto el foco para acercarnos de una forma muy pragmática al tema de los cuidados, en presentarles este reto a los estudiantes y preguntarles cómo podríamos cambiar esto. Entonces, de una forma muy bonita y muy colaborativa, tenemos siempre discusiones con una bibliografía muy, muy amplia, que no son solo textos académicos, porque la teoría no se construye solo con textos académicos. Leemos ficción, leemos poesía, leemos también teoría, la comentamos. También hacemos investigación en proyectos que a lo largo de los años, de las últimas décadas o incluso desde el siglo pasado, han estado intentando acercarse y satisfacer las necesidades de este grupo demográfico, y después de esto los estudiantes vienen y presentan y diseñan proyectos de muy diferentes escalas, pueden ser desde un kiosco, una vivienda, hasta una institución más grande. Estos proyectos que ven aquí no son lamentablemente los de este semestre donde estamos trabajando este tema, porque la semana que viene tenemos las final reviews y no tengo fotos todavía, pero se los quería mostrar para que se hagan una idea de cómo trabajamos y cómo nos acercamos al cuerpo. Incluso la forma de presentar los proyectos finales, que es performativa, es un reto para el grupo de estudiantes de utilizar sus cuerpos y así entender estos cuidados hacia el cuerpo desde una forma muy personal, y de lo personal pasar a lo más colectivo, ¿no? Entonces, nada, esto es lo que estamos haciendo ahí en Suiza, y espero, si el otro año me invitan de nuevo, poder enseñarles los proyectos que resultan de estos estudios y de este proyecto que estamos haciendo. La segunda escala de las que les quiero hablar, pasando del cuerpo, es la ciudad. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Cuando yo conocí esta canción en los años 80, no me preguntaba qué era la ciudad, y creo que aquí en un colegio de arquitectos es una pregunta muy, muy relevante que tenemos que hacernos todos. ¿Qué es la ciudad para nosotros? Well, the city for Queen and Carpenter is a collection of buildings and people. Edificios y de personas. Es un laboratorio social. Para algunos sociólogos es una forma diferente de la comunidad urbana. Para otros sociólogos es un lugar que se ha convertido en un sitio tan grande que la gente ya no se conoce. Y para Le Corbusier era una máquina. Y para Clark era un ideal, un sueño convertido en una realidad. Y para Munch es una comunidad que tiene un estatus administrativo que es característico del tamaño de su población. Y para algunos la ciudad es una localidad cuyos habitantes no participan en el trabajo rural. Para otros es una comunidad que tiene un estado legal, que tiene una serie de instituciones y derechos propios. Y también hay poesía que refleja las ciudades. Y este es el punto de máxima concentración del poder. Es el lugar donde se produce la vida para formar o para tener un significado geográfico. Se trata de una organización económica, de un proceso institucional. Es un teatro de acciones sociales y un símbolo estético de unidad. Y por otra parte, se trata de un marco físico para las actividades domésticas y económicas. Y por otra parte, es una escena dramática para expresar y externalizar las acciones significativas y los deseos de la cultura humana. Y para mí, la ciudad es el hogar de todo el mundo, no solamente mi hogar, ni tampoco vuestro hogar, sino el hogar de todo el mundo. Y para muchos la ciudad no es más que un mercado o un lugar que promete más que otros sitios. O un sitio donde hay hospitales, un sitio donde te puedes perder. Pero para vosotros, ¿qué es la ciudad? La respuesta
sería, bueno, pues tomaros todo el tiempo que queráis, pero por favor responder a esta pregunta. Álvaro Menéndez Leal, un dramaturgo salvadoreño en 1966, creo que me sirve de framework para intentar explicarles el siguiente proyecto, que es con el que me quiero acercar a la escala de la ciudad, desde el tema de los cuidados y del respeto social y medioambiental, como hablábamos. Se llama The Concrete Tent y es un proyecto que iniciaron Campus in Camp, un grupo de investigación formado por Alessandro Petti y Sandy Gilal, los dos arquitectos, en Palestina en 2015. Y la motivación de ellos para empezar este proyecto la describen así: When we think about refugee camps, one of the most common En los campos de refugiados, una de las imágenes más habituales que nos viene a la cabeza es el de las tiendas de campaña. Sin embargo, después de más de 60 años desde su creación, estos campos de refugiados en Palestina tienen una materialidad totalmente diferente. Las tiendas quedaron reforzadas y fueron readaptadas con paredes verticales y después se convirtieron en nuevas viviendas donde utilizaban el hormigón, haciendo que fueran espacios urbanos sólidos. En este contexto surge la Concrete Tent, which is a gathering space for communal Este es un learning. espacio para el aprendizaje comunal, donde hay actividades culturales, una zona de trabajo y un espacio abierto para las reuniones sociales. Digamos que estamos hablando de la paradoja de la temporalidad permanente, y esto solidifica una tienda de campaña y lo convierte en una casa. Y el resultado final es una cosa híbrida, que es temporal y permanente, algo que es duro y blando, algo que tiene que ver con el movimiento y con la quietud. Pero lo que es importante es que esta tienda de campaña no da una solución, sino que lo que hace es presentar la contradicción de una forma arquitectónica que surge de una vida en exilio. En el exilio. Este proyecto me parece muy hermoso porque a veces desde el mundo de la arquitectura pensamos que para tener un impacto en la ciudad y en el ambiente construido tenemos que pensar a grandes escalas, y no nos damos cuenta que desde la pequeña escala, si nos enfocamos en el contexto histórico, en las necesidades sociales y culturales de ese sitio, en ese momento y en ese lugar, podemos crear estos espacios que son espacios de encuentros y de compartir y de crear comunidad. En 2023, el año pasado, por primera vez se construyó una Concrete Tent fuera de Palestina y fue para la Sharjah Architectural Triennial, y la hicieron especialmente para acercarse al genocidio de Palestina y crear un espacio donde la gente pueda hablar acerca del problema, puedan llorar a sus familiares fallecidos o a su contexto, a su entorno, a sus mascotas, y tengan este espacio donde lo bonito y lo disfrutable esté mano a mano con los momentos más tristes, pero siempre compartiendo dentro de un entorno urbano y un entorno de cuidados para todas. Y esto me recuerda esta cita de David Harvey, que me parece súper relevante en ese sentido, porque cuando él dice que para pensar en el tipo de ciudad que queremos, primero tenemos que pensar en el tipo de personas que queremos ser. Me refleja claramente el proyecto de la Concrete Tent y ha sido un motivo para nosotros desde DPR Barcelona para desarrollar este proyecto, que es muy humilde, muy sencillo, muy pequeñito y tal vez no tiene el mismo impacto que la Concrete Tent, pero desde nuestro ámbito de trabajo, así como Campus in Camp utilizan la arquitectura, que es lo que ellos, que es su herramienta principal, nosotros utilizamos los libros para tratar de provocar este mismo tipo de espacios de encuentro en la ciudad. Entonces, la motivación principal es que los libros históricamente han sido utilizados como herramientas de protesta. A veces son la protesta misma, ¿no? Como podemos ver aquí, pero no siempre las protestas son violentas, a veces son pasivas, a veces simplemente es ocupar un espacio en la ciudad, a veces es leer acerca del tema que se necesita leer en ese momento y a veces es compartir esas lecturas. Y esto nos motivó a empezar este proyecto que se llama el Parasitic Reading Room, con el que después en 2015 también, de hecho coincidentemente en el mismo año que se construyó la Concrete Tent, empezamos a crear espacios de encuentro solo para leer en voz alta, algo tan sencillo como eso, pero una forma también de poner en evidencia que desde nuestro ámbito de trabajo no hay que competir. Leíamos libros de otras editoriales, por supuesto, textos de muchas personas,
De repente nos dimos cuenta que ir por la ciudad cargando libros en la mochila es muy difícil, entonces empezamos a hacer estos pequeños readers para cada encuentro, donde ponemos bibliografía afín a un tema y simplemente vamos a la calle y ocupamos el espacio y leemos. Y es muy hermoso porque así como en eventos como este hay un grupo de personas que viene específicamente a estar con uno y a compartir, cuando uno está en la calle a la gente le da curiosidad y se acercan y cogen un reader y a veces leen, y esto rompe la barrera, cualquier barrera generacional o cualquier barrera de escala, incluso cualquier barrera de especie, porque aunque este perrito que está ahí no estaba leyendo, estaba con nosotros en ese momento, ¿no? Entonces es una forma en que utilizamos las herramientas que tenemos a mano para transformar ese espacio urbano, por lo menos momentáneamente, e intentar aprender de las otras personas, no solo de las lecturas, pero de las formas en que leen. Yo estaba hace un momento leyendo en inglés con un acento muy, muy malo, a diferencia de Keller, que es su lengua materna, pero de eso también se aprende, ¿no? De la generosidad de compartir diferentes acentos, diferentes expresiones y no tener miedo después de comentar las ideas y de aprender no solo de la teoría, sino que de ese pequeño momento de práctica, ¿no? Entonces esto es lo que es el Parasitic Reading Room y es nuestra pequeña concrete tent desde nuestro campo de acción, digamos. Así que estos son los dos proyectos que quería comentarles en la escala de la ciudad. Y ahora vamos a pasar a otra escala que creo que es muy importante cuando estamos hablando de estos temas tan relevantes, que es la escala de la comunidad, ¿no? Los cuerpos habitan la ciudad y en la ciudad creamos comunidad. Y aquí en este contexto quería comentar un concepto que me parece muy, muy lindo, que lo compartíamos antes a la hora de la comida también, que es el concepto de Imperfect Solidarities, que Aruna da Souza, una escritora que ha publicado recientemente un libro que se llama Imperfect Solidarities, explica que la solidaridad que la mejor solidaridad no es la que sucede entre personas afines o personas que pensamos igual, es la que surge en base de esa imperfección, de esas fricciones, de querer ayudar a la persona que piensa diferente. Y eso a mí me parece muy, muy hermoso, y el proyecto que les voy a presentar ahora son dos proyectos que muy rápidamente les voy a comentar. Creo que reflejan muy bien este concepto de Imperfect Solidarities. Y es porque tenemos que entender que el concepto de comunidad cambia constantemente, se mueve a través de diferentes temporalidades, culturas, y está muy, muy conectado con las memorias que tenemos de un lugar, ¿no? Porque eso, cuando tenemos memorias de un sitio, y Keller hablaba de las untold stories, podemos conectar emocionalmente con lo que ha ocurrido y cómo hemos llegado hasta ciertas situaciones, y entonces nos permite poder incidir e intentar actuar desde esa solidaridad y esa empatía por las demás personas. Entonces el proyecto de los abortion drones va en esa línea. Esta es un proyecto de un grupo que se llama Women on Waves, que inició Rebecca Gompert en Holanda en 1999, y que ahora Women on Waves tiene entidad de ONG, pero cuando empezaron eran simplemente un grupo de activistas que querían ayudar a mujeres y a personas que deseaban tener un aborto en sitios donde está prohibido. Entonces se unieron para hacer este proyecto. A woman lives in a small town called Slubice. Una mujer vive en una pequeña localidad que se llama Slubice. Es una ciudad en el oeste de Polonia, que está cerca de la ciudad de Frankfurt. Y en esta pequeña localidad, como en el resto del país, no está prohibido el aborto, exceptuando algunas pocas circunstancias. Y en este contexto sociocultural y político, de repente se hizo una sombra y la mujer piensa que algo importante va a pasar, y esta sombra empieza a oscurecerse cada vez más a medida que se va acercando, como si fuera un anuncio de esperanza, y el sonido cada vez que adquiere más volumen.
y esta sombra trae la lluvia a un territorio seco. La mujer está embarazada y quiere hacer uso de sus derechos para abortar, pero no puede. Pero la sombra es un pequeño dron que trae pastillas para abortar de un país donde el aborto es legal y que lo entrega en esta ciudad donde el aborto está muy restringido. Antes únicamente era una sombra y después se convirtió en un dron y ahora se ha convertido en una esperanza. Yo para un libro que se llama Drone, refiriéndose a este proyecto que está explicado aquí con más claridad. Because these regulations have never been made for such an action. So we're using the gaps in the rules that are there. It's totally hypocritical for the state that deny women the right to choose and criminalise them was totally safe as a human right. Lo que más me gusta de este proyecto, aparte que en mi opinión tiene mucho que ver con arquitectura, ya que estamos aquí en el Colegio de Arquitectos, porque transforma territorios y relaciones, es cuando Rebecca Gompert explica que ellas buscan the gaps in the rules, los agujeros o espacios entre las leyes donde pueden actuar, porque creo que a veces necesitamos simplemente un poquito de imaginación radical para realmente poder desarrollar cierto tipo de proyectos. No necesitamos grandes infraestructuras o a veces mucho dinero tampoco, pero la imaginación para mí es algo muy poderoso. Y hay otro proyecto que saltando el charco y yéndonos de Polonia hasta México y Estados Unidos, para mí tiene el mismo simbolismo y el mismo significado. Y es este proyecto que se llama Llévate mis amores. Hay una ciudad, un pueblito muy pequeño en México que se llama Las Patronas, que es muy simbólico, porque esto no lo han buscado, pero patronas, ustedes saben en español, y sobre todo en español mexicano, significa como las jefas, digamos, y es un grupo de mujeres que empezó muy pequeñito, eran solo unas cuantas, porque este tren que se llama La Bestia pasa cada 2 o 3 meses, no tiene una frecuencia determinada, por todo el territorio mexicano, yendo desde la frontera con Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos para llevar mercancía. Es un tren carguero, no es de pasajeros. Le llaman La Bestia porque es enorme y nada, y como pasa con tan poca frecuencia, lleva mucha carga. Pues este tren lo utilizan las personas migrantes, no solo de México, sino que personas que recorren desde Centroamérica todo el territorio en busca de una vida mejor. Ya saben, vienen huyendo de países donde hay mucha violencia, hay una precariedad económica tremenda, pero no hay una infraestructura que les provea de cuidados y muchas de estas personas mueren en el camino y se caen del tren y el mismo tren, no sé, las atropella. Pues este grupo de mujeres empezó simplemente montando unas bolsitas de comida y compartiéndoselas, y esto que parece algo tan sencillo, tan insignificante, a estas personas las hace sentirse acompañadas, las hace sentirse vistas, que su historia importa. Y esta forma de entender el territorio, toda esa línea del tren que utilizan estas personas migrantes, con este enfoque de los cuidados, a mí me parece hermosísimo y creo que tiene un impacto medioambiental muy fuerte también, porque utilizan las cosechas que tienen a mano y los ingredientes que tienen a mano y están transformando brevemente la vida de estas personas. Aquí hay un breve tráiler del proyecto para que lo vean. Estamos en espera del tren. Ya nos avisaron que sí iba a pasar, pero más tarde, por lo que me tocó hacer unos 10 kilos de soya. Aquí está, este es el pan con lo que nosotros le hemos estado apoyando y es lo que nosotros compartimos de lo que Dios nos da.
también tristeza. Tristeza porque se van, se alejan de sus familias. Y gusto porque se llevan un lonche, se llevan algo en el camino. A veces siento una impotencia, sufren atropello. En el tren es muy peligroso. Sí, voy a agarrar el tren. Que yo tenga esa idea de que porque ya se cayó uno, ya no siga yo, o sea, porque yo me sentía yo culpable. Yo le dije, no, sí lo voy a ayudar, pero solamente el que viene lastimado, y me dice, con que lo ayudes a él, nos estás ayudando a nosotros. Y se fueron en septiembre y mero 25 de diciembre nos llamaron para decir que habían pasado todo. Sí, mami, ya, mami, la quiero, cuídese, yo me voy a cuidar. Ahí estaba el servicio y a partir de ahí empezamos a hacer el trabajo en las vías con los muchachos. No en la iglesia, sino en las vías. Pero mejor paga eso, poco. Yo adoro mucho este proyecto. Pero bueno, la siguiente escala, porque tenemos que avanzar, que el tiempo va pasando, es pasar de la comunidad al territorio, ¿no? Estos proyectos ya hablan de territorio un poco, entonces me hacen fácil la transición. At the front with the armies, the wild animals share the lot of man. Their burrows tremble, collapse and get blown up. The blasted branch falls with the birds still perched upon it. But in our protected woods, the game that we have forgotten regains confidence, thinking perhaps that the earth has returned to the age of innocence, and the animals at last enjoy the illusion of peace. Hablando de temas de clima y medioambientales, realmente la profesión del mundo de la arquitectura y bueno y la sociedad en general empezó a tomar conciencia de cómo estábamos maltratando el medio ambiente allá a principios de los años 70. Estas fotos son del primer Día de la Tierra que se celebró el 23 de abril de 1972. Y toda esta información de cómo estábamos destrozando el medio ambiente tuvo un gran impacto en el mundo de la arquitectura. Hubo muchos proyectos utópicos que intentaban crear otro tipo de espacios donde preservar un aire puro, menos contaminado. Lidia Capioliti se refiere a esto como closed environments. Y habían muchos grupos y colectivos de arquitectas y arquitectos en todo el mundo, también gente del mundo del cine, intentando pensar alternativas y estrategias para preservar nuestros ecosistemas. Pero ¿qué pasa? El capitalismo siempre al final lo coopta todo, ¿no? Y este concepto de closed environments se ha transformado en esto una vez que se construye y deja de ser utópico, en proyectos que dañan aún más el medio ambiente, simplemente por proveer algo que no necesitamos en entornos y en contextos que no necesitamos. Entonces para mí esto es muy llamativo y realmente quiere decir que desde esos años 70 no hemos aprendido nada, ¿no? La polución del aire ahora es una de las principales causas de muerte en muchos sitios y hablando de la polución del aire es inevitable en el momento actual de no hablar del concepto de ecocidio, porque cuando hablamos de guerras y de genocidios nos centramos, y con toda razón, no digo que no, en la muerte de personas o en la destrucción de infraestructuras como hospitales, bibliotecas, vivienda, pero estamos destrozando el medio ambiente también de una forma indescriptible. Y creo que tenemos que poner el foco y centrarnos mucho ahí si queremos hablar de cómo recuperar una vida digna en este planeta. Entonces para hacer eso les pido que cierren los ojos 15 segundos nada más y que respiren lo más profundo que puedan para tratar de sentir cómo el oxígeno llega a sus pulmones y cómo sería la vida si no tuviéramos ese oxígeno. Y ahora pueden abrir los ojos de nuevo porque les voy a presentar un proyecto de un grupo de investigación que tienen sede en Londres, en Goldsmith, que se llama Forensic Architecture. Forensic Architecture hace un trabajo que me parece de lo más relevante que hay hoy en día, casi, porque se dedican a
a recolectar datos de diferentes formatos, desde cuentas de Twitter hasta mapas, hasta dibujos que hacen las personas en espacios que están sufriendo cualquier tipo de violencia. Y la relevancia es tal que incluso en varios juicios internacionales han utilizado sus proyectos como evidencia de que un acto de violencia ha sucedido, ¿no? Uno de sus más recientes investigaciones se llama No Traces of Life, porque están monitoreando el ecocidio que está sucediendo en Gaza actualmente. Tienen otro proyecto paralelo que está rastreando el genocidio, pero les quería presentar este porque, bueno, tiene más relación con el tema de la sesión de hoy y porque me parece totalmente relevante que no nos centremos solo en la vida humana, porque si no tenemos un ecosistema donde vivir, de nada sirve que tengamos esa vida, ¿no? Entonces las dos cosas son igual de relevantes. أقول لك ما فيش أرض يعني كده أنت ما فيش أرض من الأساس يعني المنطقة اتغيرت يعني حوالي قبل 2000 يعني زمان بقى كان زمان صحراء صارت هذه جات صحراء ما فيش فيها ولا شجرة في المنطقة ما فيش أثار يعني أنا لو بدي أرجع يمكن ما أعرفش أثار يعني شو الأرض الأرض ما بعرفش وين بالضبط. Prior to 2023, Gaza contained 170 square kilometers of agricultural land, accounting for about 47% of its total area. These fields and orchards served as a local source of food security for besieged Palestinians. Satellite image analysis reveals that nearly 50% of Palestinian farms and orchards in Gaza have been targeted by Israel's ground invasion. To measure the level of agricultural destruction, we used remote sensing analysis to compare plant life before and after the invasion. This comparison reveals that by March 2024, approximately 40% of the land in Gaza previously used for local food production has been destroyed. The shades of red on this map reveal areas where agriculture has been disturbed. The destroyed agricultural land may also indicate that the Israeli army is expanding its buffer zone along the Gaza's perimeter, further shrinking the livable space for Palestinians. The systemic destruction of larger ecologies is known as ecocide. In the case of this campaign, it joins Israel's genocide against Palestinians in Gaza. These greenhouses and farmlands are fundamental to local food production, and their systemic destruction has supported the ongoing catastrophic and human-made famine in Gaza, exacerbated by Israel's continued obstruction of humanitarian aid. لقد قام الاحتلال بتدمير البشر والحجر والشجر في قطاع غزة وتدمير الأرض من أجل تهجير السكان المحليين الفلسطينيين أصحاب هذه الأرض إلى خارج الأرض. ولكن سنقول للاحتلال ولمن وراء الاحتلال إننا باقون منغرسون في هذه الأرض كشجر الزيتون، لا يمكن اقتلاعنا، لا يمكن أن يقتلعونا من هذه الأرض، وحتى ولو بقي فلسطيني واحد سنبقى نناضل من أجل أن نبقى في هذه الأرض منغرسون، لأن هذه أرضنا وهذه أرض منبع الحياة. Este proyecto me recuerda a esta cita de Donna Haraway en su libro de Staying with the Trouble, donde ella resalta que importa mucho los lenguajes y las materias que utilizamos para pensar, para comunicarnos, etcétera, y la forma en que Forensic Architecture utiliza todo este material y todos estos datos para realmente llevarnos a entender lo que está sucediendo en determinados contextos, creo que responde muy bien a esta forma de entender la importancia de cómo contamos las historias, ¿no? Y de con qué datos y con qué bases las contamos. Así que nada, vamos a pasar ya a la última escala. Les voy a dejar descansar en breve, pero tengo un proyecto que creo que les va a encantar porque habla de todo. Pues nada, la última escala es el planeta.
Y para hablar del planeta les voy a contar un poco el caso de la totora y el quilji, que es un caso fascinante para personas interesadas en la arquitectura, en el territorio, en los materiales, en los ciclos de vida, en todo. Así que nada, vamos para allá. Esto lo voy a leer en inglés porque estaba así estructurado, pero bueno. Once a year, when the water level rises, the Totora plantation. Una vez al año, la plantación de Totora se convierte en una especie de río. Esto es bastante habitual en los estuarios de Sudamérica y pierde parte de su masa. Y esto suele suceder en verano, que es cuando aparecen minerales del fondo del lago y esto forma masas flotantes que son parecidas al corcho. Y estas superficies es donde esta gente ha estado construyendo desde hace siglos. Hoy hay un archipiélago que tiene casi 80 islas. En el quilji se colocan capas de totora seca y debido a la humedad del lago, este espesor va disminuyendo gradualmente, lo cual obliga a los habitantes a reconstruir las diferentes zonas de la isla cada 3 o 4 meses. Y la colección de totora, por otra parte, se lleva a cabo, la recogida se lleva a cabo con regularidad. Los tallos se cortan a 30 centímetros desde la raíz para que pueda volver a crecer y de esta manera perpetuar el ciclo de recogida, de construcción del pueblo y también cuidado de la planta. La totora, junto con el pescado y otros seres vivos, oxigenan y enriquecen las aguas y la tierra que conforman el territorio. Y quizás la temporalidad y la fragilidad de las islas Uros es la causa de las interdependencias complejas y de los cuidados que aplican al lago. En todo caso, los Uros entienden que para poder formar parte del ecosistema de este lugar, su manera de construir y de vivir tenía que ceñirse a ciclos temporales, tal y como sucede con las mareas del lago y también con el crecimiento de la materia que utilizan para poder sobrevivir. Un pequeñito texto que escribimos con Ana Puyané. The Totoro Island reminds y las islas Totoras nos recuerdan a los aspectos materiales. Aquí hablo del libro Material Kinship Reader y la cuestión que Clementine Edwards y Christel Dittel plantearon. ¿Qué es lo que significa el reconocer la cercanía que uno tiene con el mundo material? Bien, estos elementos materiales se basan en un compromiso y también el reconocimiento de que todo está conectado. Para poder establecer una conexión con algo que es material, tienes que cuidar de ello, tienes que repararlo, tienes que mantenerlo. Y es parecido al uso que hacen de la totora. También existe un impacto ecológico y social de este tipo de conexiones materiales. Como lo es la noción de establecer una conexión con una cosa, también es una invitación para interrogar las relaciones con el mundo en general. Y tal y como lo plantea Joanny Baugmanter, dice, y cito, si estas conexiones suelen fortalecer las maneras y condiciones en las que heredamos el mundo, entonces el cambiar su integración y su performatividad quizás nos permita cambiar cómo lo habitamos, fin de la cita. Y el afecto se puede expresar de diversas maneras y la posibilidad de establecer un contacto con una entidad no humana no es nada nuevo, ya que tiene una larga tradición como un componente importante del conocimiento que manejaban nuestros ancestros del mundo. Sin embargo, estas conexiones materiales han ido disminuyéndose dentro de las sociedades capitalistas y que refuerzan la noción de la familia nuclear, devaluando todas las demás interpretaciones de esta conexión. Y esto es especialmente así si hablamos sobre hacer conexiones con raíces y hacerlo de una manera tal que no guarde relación o que por lo menos no guarde relación con el consumismo y con el valor monetario de estas cosas. Lo que es interesante es que cuando hablamos de estas conexiones materiales, nuestra propia materialidad como criaturas que están formadas de cosas a menudo se olvida. Hierro en la sangre o en una roca o en una viga estructural es algo que compartimos pero no siempre vemos. No siempre vemos los patrones de nuestra presencia en el mundo y tampoco vemos nuestras similitudes con Totora y los Kili. Todos participamos en los ritmos de nuestro planeta y las maneras en las que nosotros configuramos lo que está fuera de nosotros pero que no es totalmente desconocido para nosotros quizás sea el primer paso para poder replantearnos esta cuestión, pero también para reconocer que esta conexión material es un nuevo nombre para algo que es tan antiguo como la humanidad.
Y con este hermosísimo ejemplo de los Uros y de la Totora y el Kilji, quiero que reflexionemos en cómo estamos habitando este planeta que Carl Sagan describía de esta forma tan hermosa. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. Por eso, pensando en el clima y en el Urban Regeneration, que es este fórum, tenemos que cuestionarnos siempre, no solo cómo hacer la revolución y cómo cambiar las cosas, sino que quién va a limpiar después de la revolución. Muchas gracias.